Feliz sábado. Estamos sumamente felices porque estamos de fiesta. No sé si usted sabía, pero Dios tiene una fiesta semanal. Así que el cielo está adorando en este momento y la tierra también está adorando en esta hora. Así que, hermanos, ya hemos orado. Quiero hacer una corta oración solamente para que el Señor pueda guiarnos en los textos. Vamos a estudiar unas cosas muy profundas y necesitamos la unción y la sabiduría divina. Así que inclinemos el rostro. Amado Dios y Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa. Señor, en esta hora te pedimos que usted dé la autoridad, la sabiduría y todo lo que necesitamos, Señor, para que sus textos vengan a la mente como un niño las pueda entender. Así que, Padre, gracias por su amor y gracias por su perdón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, el título del tema se llama Un remanente frente a los milagros del fin. Así que, hermanos, tenemos que mirar que hay un remanente. Tenemos que entender que queremos ser parte de un remanente, que queremos tener las características de un remanente. El propósito de Dios de enseñar al remanente muchas cosas en la Escritura tenía como enseñanza. En el día de hoy vamos a aprender muchas cosas de Jesús. Tenía como enseñanza que pudiéramos llegar al fin. ¿Acaso estamos en el fin? ¿Acaso el futuro es más para allá? ¿O vivimos en el futuro? Ahora, vamos a leer la Escritura para que Jesús nos enseñe a qué se va a enfrentar el remanente de Dios. Y si usted ha dicho que quiere ser parte de ese remanente, entonces ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Y cómo vamos a salir de esa gran prueba? Vamos a mirar a Juan, el libro de Juan, capítulo 16. Esa fue nuestra lectura bíblica. Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, lee como sigue. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos queridos, usted y yo sabemos las cosas que vienen, ¿sí o no? ¿Y cómo las hemos conocido? Porque el Espíritu de Dios ha inspirado esta gran verdad para que entendamos los días en los cuales vivimos. Ahora, el apóstol Pablo, ahí esas son palabras de Jesús. Pero el apóstol Pablo menciona las cosas que habían de venir como una bendición para el pueblo y tenía un gran propósito. Y este propósito, hermanos, era que pudiéramos estar listos. Pero hay unas cosas, y mientras estaba estudiando los mismos versículos que hemos estudiado por años, me he dado cuenta de que hay algo más. Y yo digo, Señor, ¿cómo no lo había visto así antes? Quiere decir que tú tienes algo que decirle al pueblo. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. A veces no quiero poner los textos en la pantalla porque es mejor que usted se familiarice con su Biblia, para que los busque en su casa. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, pero el apóstol Pablo también le está hablando a la iglesia adventista del séptimo día libre camino al santuario. Y le dice,
Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Qué significa para provecho? Para que podamos ganar, para que podamos obtener, para que podamos disfrutar de las cosas que Dios quiere darnos. Y ahora dice, porque a este es dada por el Espíritu. ¿Qué cosa? ¿Palabra de qué? De sabiduría. A otro, ¿palabra de qué? De ciencia. Anote las cosas que el Espíritu va a dar. Número 1, ¿qué dice? Sabiduría. Número 2, ¿qué dice? Ciencia. Número 3, ¿qué dice? ¿Ah? Dice fe, pero dice ¿qué cosa, mi hermana? ¿El mismo qué? No nos podemos pasar de vista algunas palabritas. ¿Usted sabe por qué dice el mismo Espíritu? Porque hay otro Espíritu. Hay otro Espíritu que está dando ciencia. Hay otro Espíritu que está dando supuesta sabiduría. Y por eso el apóstol Pablo delinea las bendiciones que el Espíritu verdadero de Dios le está dando al pueblo o le quiere dar al pueblo. Ahora, por eso menciona, número 1, sabiduría, número 2, ciencia, según que el mismo Espíritu. Así que si Dios me da un versículo de la Biblia, me tiene que alinear el profeta mayor con el profeta menor. Me tiene que alinear el discípulo amado con Pedro. Me tiene que alinear con Jesús, ¿sí o no? Ahora, número 3 dice ¿qué? Fe. ¿Verdad que dice fe? Qué palabra tan pequeña, pero una palabra muy necesaria en nuestra vida. Ahora dice, por el mismo ¿qué? Otra vez. Y a otros dones de sanidades por el mismo ¿qué? No sé si se había dado cuenta de eso en la Biblia. ¿Y cómo es posible que se me menciona en cada una de las bendiciones que Dios quiere darme el mismo Espíritu? Amén. Ahora, a otros hacer milagros, a otros ¿qué cosa? Profecías, a otros discernimiento de ¿qué? De espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿cuántos? Las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, si uno de estos dones que encuentro en la palabra de Dios, que han sido consejos no tan solo para el tiempo de la iglesia de Corinto, sino también para nosotros, entonces me tiene que alinear con las historias de otras iglesias. Me tiene que alinear con el mismo propósito. Ahora, el remanente de Dios se va a enfrentar a algunos milagritos. El remanente de Dios va a pasar por unas pruebitas que ninguno otro va a pasar. Porque el remanente de Dios va a tener una unidad en espíritu. Y por eso, todas las cosas que usted vio en 1 Corintios, capítulo 12, es porque el apóstol Pablo está diciendo, todas estas cosas vienen del mismo espíritu porque tienen el mismo propósito. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Que es la pregunta. ¿Cuál fue el propósito de los milagros de Jesús? ¿Por qué Jesús hizo milagros? Vamos a mirar la palabra de Dios. A ver qué es lo que dice aquí. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 17. Aquí tenemos una historia muy conocida por todos los cristianos. Una historia que se le menciona a los niños. Una historia que hemos estudiado desde que nos entregamos a Jesús. Y es una historia muy conocida. Ahora, yo quiero que usted mire algo en esta historia que usted ha leído muchas veces.
Dice aquí, versículo 17 en adelante, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes. ¿Quién había dicho eso? ¿Quién había dicho eso? Los discípulos, porque los discípulos le habían dicho a Jesús, Jesús, mándalos para sus casas para que compren comida, porque toda esta gente no tenemos. ¿Y sabe qué quería Jesús? ¿Qué Jesús le dijo a ellos? No, que se queden con nosotros. Vamos a darle de comer. ¿Qué tenemos para darle? Bueno, aquí dice, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, Jesús. Eso es lo que tenemos para darle a toda esta gente. Y dice, y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente, ¿a qué? A relajarse un poco. Siéntese en la hierba verde, relájese, mire la naturaleza. Y sigue diciendo, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo primero? Lo bendijo. Y segundo, y partió y dio los panes ¿a quién? Y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto era que tenían primero? 5 panes y 2 peces, y recogieron 12 cestas llenas. Así que cuando miramos el propósito del milagro de Jesús, decimos, ¡wow! El poder de Dios. Pero Jesús nunca lo hizo para demostrar su poder. Mire por qué lo hizo. Cuando leemos la Escritura en versículos anteriores, ¿cuál fue el propósito por el cual había una preocupación? Porque había hambre. ¿Se habían dado cuenta? Había hambre. Y por eso fue que los discípulos dijeron, déjalos que se vayan y que compren comida, porque tenían una necesidad fisiológica. Ahora Jesús no quería o quería enseñarles a ellos que no era mejor que se fueran a comer para otro lado, sino que estuvieran comiendo con Él. Les enseñó que era mejor estar con Jesús pasando hambre que teniendo en abundancia y no estando con Él. Aprendemos de esta historia la compasión de Cristo. Aprendemos de esta historia la fe de Cristo. Le enseñó a los discípulos, porque los discípulos, humanamente hablando, dijeron, pues, no podemos. Pero Jesús nunca vio un imposible, porque era para la gloria de su Padre Celestial. Ahora, vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 36 en adelante. Miren lo que dice aquí, hermanos. Y despidiendo a la multitud, les tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Conocemos esa historia, pero de lo más bien, porque hasta películas hemos visto. Y es uno de los milagros más conocidos en el mundo cristiano. Pero miren la enseñanza, hermanos. Y él estaba en la popa. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Estaba relax, como decimos aquí. Estaba tranquilo. Y usted dice, ¿y cómo es posible que las olas le daban al barco de un lado a otro y Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal? Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Qué dijeron? Ay, ay, ay. Maestro, irresponsable, ¿no ves que estamos pereciendo? Es increíble cómo el humano quiere salvar su vida, pero no saben que estaban con el dador de la vida.
Y levantándose Jesús, respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o se hizo una planicie en el agua. Y mira lo que se ha enfocado toda la vida, no tan solo todo el mundo, sino los discípulos también. Mira lo que dice. Aquí dice: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Cómo no tenéis qué? Ay. Ahí está la enseñanza. ¿Y sabe lo que fijaron los discípulos? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y al mar le obedecen? Usted ve la enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos, y los discípulos cambian la enseñanza de fe para decir: ¿y quién es este que el mar se calmó? Ahora, hemos leído la historia muchas veces, pero la enseñanza no ha llegado. Porque hemos sido como los discípulos. ¡Gloria a Dios! Y gloria a Dios que Jesús hizo milagros. Pero tenían una enseñanza el milagro. No era meramente para que ellos pudieran ver, sino para que ellos pudieran tener fe. No en lo que se veía. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y se espera. Así que Jesús le estaba dando una enseñanza de fe. Ahora, si Jesús no estuviera en el arca, ¿qué hubiera pasado? No había enseñanza, no había milagro y no había ese cambio de vida por cuestión de fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, ¿cómo ustedes saben que yo iba a leer eso? Porque lo han leído, porque lo entienden. Pues entonces lo que me está diciendo Hebreos capítulo 11 es que yo no necesito ver que los mares se calmen. Porque dice Hebreos, dice el apóstol, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? ¿Y cómo le cree? Por fe. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hermanos, el remanente de Dios se va a enfrentar a un mundo, a otro cristianismo que va a tener poder. Pero el remanente de Dios entiende lo que la palabra de Dios ha enseñado. Por esa razón, confían en Dios. Por esa razón, tienen fe. Por esa razón, aprendimos en la historia de los niños, tienen paciencia. Amén. Los discípulos en el arca, ¿se les había ido la paciencia, sí o no? Hace rato. Por eso despertaron a Jesús. Nos vamos a ahogar. Ay, hermanos, hay que tener fe. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Yo voy a leer Primera de Corintios, pero vayan a Marcos capítulo 2. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? El cual está en vosotros, y el cual tenéis ¿de quién? De Dios. Y que no sois. ¿Y para qué aplicamos eso? Para comer bien. ¿Verdad que sí? Para comer bien. Y digo, no, yo como lechuga y yo como verdura, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando usted lee esa historia de Primera de Corintios, no está hablando de comida. Está hablando de pecados. ¿Sí o no? Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Entonces, vinieron a él unos trayendo
un paralítico, ¿se acuerdan de la historia, verdad que sí? Rapidito. Que era cargado por cuatro hombres. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Quiénes eran esos hombres que cargaban al paralítico? Los amigos. Usted sabe, esos sí eran amigos. Si viene un paralítico hoy y te dice, cárgame y llévame allá donde está Jesús. Ay, hermano, yo tengo que buscar una silla de ruedas. ¿Ah? Esto sí, mira la enseñanza, ya con los primeros versículos de la historia nos está enseñando que es un buen amigo. Ahora dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, hablando de Jesús, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, así que le rompieron el techo a alguien. No sé si se dieron cuenta. Así que no era tan solo buenos amigos. Estaban dispuestos a romperle la casa a cualquiera por ti. Eso es un amigo de verdad. Bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ¿quién? ¿Qué vio Jesús? Ay, hermano, no hemos entendido las historias. Y leí una vez y leí otra vez y yo dije, esto no se trata del milagro. Esto se trata de lo que Jesús vio, que es lo que debemos ver nosotros. Ahora mire, Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados se son ¿qué? Ay, aquí se forma un problema. Porque ahora viene el predicador que está en una casa, que hizo una reunión, que los amigos lo bajaron por el techo a decir que podía perdonar pecados. Y mire qué lindo. Dice aquí, estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quién eran los escribas? ¿Quién eran los escribas? Estudiosos de la ley, doctos, conocidos de las escrituras, líderes entre el pueblo, ¿sí o no? Líderes de la iglesia, ¿sí o no? Otra enseñanza, hermanos. Y dijo, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué quiere decir eso? Estaban en sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos. Decían como que mira lo que acaba de decir ahora mismo. ¿Cómo es posible? Ahora dice, mira la pregunta, ¿por qué habla así? Y usted sabe, él no lo dijo duro. Él lo estaba, dice la Biblia que ¿dónde fue? Él le estaba hablándose a él mismo así, pero mira lo que está diciendo. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso estaba aquí, mire. Aquí. ¿Qué es? Ahora, el versículo 9, aquí brincamos al versículo 9. Jesús le dice a este hombre, porque escuchó sus pensamientos, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Le dijo Jesús, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ustedes saben la respuesta del hombre, porque dice, bueno, es más fácil decirle, tus pecados son perdonados, porque imagínate, si usted tiene el poder para levantarlo, ¡wow! Increíble, sobrenatural. Y mire aquí, hermano. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que Jesús tiene una enseñanza para ti hoy. Jesús no tan solo te perdonó los pecados, porque los pecados habían causado en ese hombre estar en esa condición, pero también le devolvió las piernas. ¿Usted entiende? Le devolvió el caminar. Usted ha estado toda la vida en pecado, pero Jesús te perdona y te dice, levántate, porque ha restaurado tu vida. Inmediatamente te perdona. No es la semana que viene, es ahora. Cuando usted ora,
Usted tiene fe, dijo que tiene fe, ¿verdad? Aprendimos de la fe. Entonces usted tiene fe que Dios lo ha perdonado inmediatamente. Porque así actúa Dios. Dios no dice, dale un break para probarlo. Dios dice, yo te perdono. ¿Sí o no? Así actúa Jesús. Y por eso los escribas aprendieron una lección en ese día. Mire lo que dice aquí la inspiración, hermanos. Mire el poder. ¿La iglesia tiene poder, sí o no? ¿El poder del Espíritu Santo cayó sobre la iglesia o va a caer? ¿Quiere contestarme? Mejor no. Mejor piénselo. Y le voy a decir por qué. Vamos a ver lo que dice la inspiración. Todo pecado, desde el más pequeño hasta ¿cuál? Hasta el más grande, puede ser vencido. ¿Por qué? ¿Y eso tú lo puedes hacer ahora? Ah, pues entonces no va a caer. Entonces ya está aquí. Amén. Mire lo que dice la inspiración nuevamente. Se me ha instruido a decir a nuestros hermanos que ministran que los mensajes que broten de vuestros labios estén cargados con el poder ¿de quién? Si hubo una vez, un tiempo, cuando necesitamos la dirección especial del Espíritu Santo, ¿cuánto es? Ahora. Entonces no viene, ya la tenemos. Necesitamos una consagración ¿cómo? Completa. Es harto tiempo de que demos al mundo una demostración del poder de Dios en nuestras propias vidas y en nuestro ministerio. Debemos dar un ejemplo del poder de Dios a través de ¿qué? De nuestra propia vida. Habíamos hablado aquí en la mañana que no se va a predicar el evangelio por testimonio. Y si usted no conoce la vida de Jesús, ¿cómo va a dar testimonio? ¿Qué testimonio va a dar? Ninguno. Si no tenemos la fe de Jesús, ¿qué fe vamos a usar? ¿La mía? No es muy buena. Porque yo flaqueo rápido. Y yo pierdo la fe enseguida. Pero la fe de Jesús perdura para siempre. Amén. Qué lindo es Jesús. Mire lo que dice el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, que a muchos les gusta esta parte aquí. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora Jesús había hecho muchas cosas en la tierra, parte de la tierra, y le dice a los discípulos, esperen la promesa, que aquí viene la promesa. Y ellos esperaron en el año 31 que viniera esa promesa. Ahora, miren lo que dice la historia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Hermano, esos textos se han perdido de vista porque queremos ¿qué? Que vengan las lenguas de fuego y hagan y deshagan. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Usted sabe cuán unidos estaban? Lo aprendimos en versículos anteriores. En el mismo espíritu, los mismos milagros, la misma profecía, la misma palabra, la misma sabiduría, la misma ciencia. Eso sí era unidad de espíritu. Y en eso estaban ellos. Ahora, no tan solo estaban unánimes espiritualmente, pero estaban juntos como literalmente, físicamente. Juntos. Se miraban cara a cara. ¿Y sabe por qué el Espíritu de Dios cayó? Porque ni uno era hipócrita con el otro. ¿Ahora entendemos? ¿Por qué el Espíritu de Dios cayó? Porque ellos esperaron la promesa, confiaron en Jesús, pero estaban listos para recibirla, que es una gran diferencia. Porque yo puedo querer que venga la lluvia tardía, pero si no soy listo, no me funciona. Mire lo que dice aquí.
Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento rocío que soplaba, en cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas. Ahora, nos detenemos un momento ahí. ¿Qué fue lo que se le apareció? Como lenguas. Como lenguas. ¿Para qué se usa la lengua? Usted ha conocido una lengua que se usa para, bueno, para hablar, para tener sabor. ¿Verdad que sí? Ahora, si miramos la historia, nos hace sentido por qué tenía un parecer a lenguas de fuego. Y sigue diciendo la historia, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu. Gloria a Dios. Y comenzaron a hablar ¿en qué? ¿Ahora saben por qué eran lenguas de fuego? ¿Ahora saben qué fue lo que venía a ser? Y por eso a veces no entendemos por qué otras personas tienden a decir del don de lenguas que se le dio aquí, que es otra cosa, si la historia lo demuestra totalmente lo que es. Así que dice, según el Espíritu les daba que hablasen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. No sabía qué es esto, qué está pasando. Dice, porque cada uno les oía hablar ¿en qué? ¿En su propia qué? ¿Qué quiere decir eso? En su propio idioma. Por eso sigue diciendo la historia, hay que seguir leyendo la historia. Dice, y estaban ¿cómo? Atónitos. Wow, ¿quién le enseñó a este mi lengua de natalidad o la lengua de nacimiento? ¿Quién? Si esta gente son de aquí. Mira lo que sigue diciendo. Y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y sigue diciendo la historia, porque esto, la Biblia se explica ella misma. No hay que poner por encima de eso. Mira, si seguimos la historia, mira lo que dice. Pardos, medos, elamitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, en Panfilia, en Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, que residentes, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, árabes. ¿Qué más quiere? Ahora entendemos bien lo que dice la Escritura. ¿Cuál fue el don de lengua? ¿Para qué se le dio? ¿Para que hablaran de cualquier cosita? ¿Para que se llevaran bien, fueran amigos? ¿Para qué se le dio? Para que entendieran las cosas que Dios les estaba dando, porque fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de sabiduría divina. Amén. Y se la iban ahora a hablar en sus idiomas. Mira lo que pasó, hermanos, al final, versículo 13. Dice, versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, ¿qué hacían? Burlándose decían, ¿están llenos de qué? ¿Eso no pasa igual? Si viene una persona aquí, de una aldea, a predicar el evangelio, y se da el espíritu de lengua, el verdadero, el que dice la Biblia, ¿usted sabe lo que hacen? Se van a burlar, porque dicen, no es que son lenguas angelicales, eso no es. Mire lo que dice el libro de Gálatas. Tiene uno y otro propósito, que el remanente de Dios entienda lo que es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, solamente hemos subrayado unas cositas de ese poder, porque es lo que nos llama la atención. Yo quiero hacer eso, yo quiero tener eso, yo quiero hacer lo otro, pero se nos ha olvidado el verdadero poder del Espíritu Santo.
Mire lo que hace Gálatas capítulo 5. Esto se lo saben de memoria. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, eso hay que añadirlo. Andemos también. ¿Por qué? Usted sabe por qué usted tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Porque estas cosas se manifiestan en el poder divino en su vida. Si usted ve que alguna de esas cosas o alguna de las cosas que yo tengo en mi corazón no son iguales a las que dice aquí, yo tengo que seguir mirando la vida de Jesús para que Jesús me siga transformando. Mire lo que dice la inspiración. Es mediante la verdad, por el poder del Espíritu Santo, que somos ¿qué? Transformados a la semejanza ¿de quién? De Cristo. Y para que este cambio pueda realizarse en nosotros, eso es importante, debe haber una aceptación ¿de qué? De la verdad. Incondicional, ¿y qué más? Sincera. Una entrega sin reservas del alma a su poder transformador. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús tiene el poder. Yo creo en la sangre de Jesús. Pero hay cosas en la Biblia que yo no estoy muy de acuerdo. Aquí me está enseñando, hermano, que necesitamos la verdad. Y la verdad nos dará el poder de la transformación a la santificación que necesitamos en nuestra vida. El Espíritu de Dios está en nuestra vida desde nuestro nacimiento. El poder de Dios se derramó en el año 31. Pero nosotros queremos la lluvia tardía, porque eso es viejo. Si no recibimos la lluvia temprana, no vamos a recibir la lluvia tardía. Eso es lo que necesitamos hoy. Sigue diciendo, se nos advierte que en los últimos días obrará con señales y milagros mentirosos. ¿De quién está hablando ahí? ¿Del enemigo? En los últimos días, ¿estamos en los últimos días o no? El enemigo obrará con señales y prodigios, con milagros. Y dice aquí, continuará con estos portentos hasta el fin de ¿qué? Tiene un propósito con los milagritos. Usted sabe que en Puerto Rico se celebró el reavivamiento. ¿Lo sabía o no? Coliseo de Puerto Rico. Hace unos días atrás, la semana pasada. Se celebró, todas las iglesias se reunieron. Y yo sé cuál es el propósito, porque ya alguno de los hermanos me lo ha dicho. Me dice, lo que pasa es que el Señor ha prometido que se va a desatar un reavivamiento en este mundo, que el poder de Dios se va a ver de esquina a esquina. Y yo digo, ok, sí, es verdad, pero eso no viene sin una batalla. Ahora, Satanás también va a hacer milagros. Ahora, ¿cómo identifico yo cuáles son de Dios y cuáles no son de Dios? Vamos a volver a leer lo que dice la inspiración. Vamos un poquito para atrás otra vez. Es mediante la verdad, por el poder del Espíritu Santo, que somos ¿qué? Ahora, si no tengo la verdad, pero tengo milagros, entonces no puedo ser santificado, que me hace apto a mí para recibir a Jesús en el aire. ¿Sí o no? Ahora, que somos santificados
transformados a la semejanza de Cristo. Y para que este cambio pueda realizarse en nosotros, debe haber una aceptación ¿de qué? De la verdad. Mire lo que dice un hombre. Solo traje esto. No vengo a traer noticias a la iglesia. Solo quiero que usted entienda lo que el enemigo está haciendo. Y yo quiero que usted entienda a dónde se debe dirigir su vista y a dónde debe dirigir su vida. Este hombre, el primer trillonario del mundo, el hombre más poderoso de la tierra ahora mismo, hablando monetariamente, no religiosamente. Mire lo que dice. Es interesante. Elon Musk, próximamente los humanos van a tener un chip implantado en la cabeza y van a poder hacer ¿qué? Van a poder hacer milagros como lo hizo Jesús con el poder, como si fuera el poder de Dios. Usted se ríe. ¿Y sabe qué, hermanito? Yo me reí. Yo dije, mira este. Pero cuando me puse a estudiar para este tema, yo dije, aquí está la decepción final. Este es el engaño final. Si la ciencia de este mundo, si los hombres de este mundo, y Dios se lo permite, ponen un chip en la cabeza y hacen milagros, hermano, ¿tú sabes lo que van a hacer? Va a negar los milagros de Cristo. Eso es lo que va a hacer. Pero ya Cristo nos ha enseñado a través de sus milagros que no son sus milagros, sino es la fe dentro de esos milagros. Es lo que podemos ganar dentro de la verdad. Ahora, mira lo que dice la inspiración. Errores peligrosos, dice. Entre los agentes más engañosos del gran impostor están ¿qué? Los milagros mentirosos del espiritismo. Esta mañana estábamos hablando de eso en la escuela sabática. Cuando los hombres rechazan la verdad, ¿qué pasa? Ahora entienden un poco. Los milagros carecen de fe y carecen de verdad. Ese es el problema. Cuando yo necesito ver milagros en la iglesia, porque me han dicho, tu iglesia no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en tu iglesia no se manifiesta. ¿Y cómo usted sabe eso? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo se manifiesta en mi iglesia. Porque en mi iglesia está todo lo que vino a hacer el Espíritu Santo y es a levantar la verdad. Ahora, usted necesita un poco más de ayuno y oración porque usted necesita que la iglesia empiece a brincar. Qué pena, hermano. Qué pena y qué engaño. La inspiración me está diciendo aquí que el problema de yo creer, estar hipnotizado con los milagros, es que carece mi mente, mi conocimiento de la verdad y el poder del Espíritu Santo. Es al revés de los que creen. Y mire esto. Un poquito más. Prácticamente ha llegado el tiempo cuando Satanás obrará milagros para hacer creer que Él es ¿quién? Ay, hermano, ahora sí que tenemos otro problema más grande. Él va a usar eso para hacer creer al mundo que ahí está Dios, que Él es Dios y que ese evangelio es el verdadero. Ahora, todo el pueblo de Dios debe mantenerse dentro del marco de la verdad, tal como nos ha sido presentada en el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros realizados son presentados por el enemigo para engañar a los escogidos de ser posible. ¿Han escuchado ese versículo? La única esperanza para todos es aferrarse ¿a qué cosa? ¿A los milagros? No, dice aquí, a las evidencias que han confirmado la verdad en justicia.
Y menciona, ojalá que las mismas sean proclamadas una y otra vez hasta el fin de la historia de este planeta. Amén. Ojalá, dice. Y decimos hoy, ojalá que todos los que dicen ser parte de un remanente empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Ojalá que se empiecen a entregar y que no se olviden de algo, porque queremos ser adventistas del séptimo día, pero se nos olvida ser cristianos. Se nos olvida que hay salvación allá afuera. Creemos que la salvación es aquí. No, aquí nos vamos a salvar. No, hermano. Se nos dio algo, pero es para ofrecer algo, porque no teníamos nada. El problema es que nos creemos ricos y de nada tenemos necesidad. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 2 en adelante. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se acuerdan de la historia ya? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede, ¿qué? Trabajar. Tacho, él está hablando de la segunda venida. ¿Se dieron cuenta? Ajá. Aquí miramos la historia como este hombre que nació ciego. Y Jesús habló de su segunda venida, en la enseñanza de esa parábola. Ahora, miren qué interesante, hermano. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra y ¿qué hizo? Hizo un cataplasma. ¿Se dieron cuenta? ¿Acaso Jesús no podía decirle, abre tus ojos? ¿Y por qué no lo hizo de esa manera? Porque hay que ejercer la fe. Porque hay en un pueblito en el mundo que Dios le dio un régimen, que Dios le dio una manera. Pero vino allá el espiritismo y los hippies y se lo robaron. ¿Se dieron cuenta? Dios le dio al pueblo, por eso digo, toda la verdad, con el propósito de que practiquen lo correcto. Jesucristo mismo hizo un cataplasma debajo y se lo puso en los ojos. Dice, bueno, pero yo no me atrevo a hacerle eso a nadie. ¿Por qué no? Porque carecemos de fe. Y ese es el problema de la iglesia. Nos enfocamos en el milagro, pero no en lo que tenemos que tener para que sucedan las cosas, porque el milagro no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Amén. Ahora, le dijo Jesús, cuando le hizo el cataplasma, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa, ¿qué cosa? Enviado. ¿Tenía propósito que Jesús le recobrara la vista? Delante de él, la primera persona que vio en toda su vida fue al enviado. ¡Qué maravilloso! Yo deseo cerrar mis ojos y poder abrir mi vista de nuevo y poder ver a Jesús. Nos enseña a través de esta historia, hermanos, que muchos hemos sido ciegos de nacimiento. Y le preguntamos a Dios, ¿pero qué pecado tenemos? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y nos quejamos. Pero Jesús vino a echarnos un cataplasma de barro para que podamos ver. Amén. Y por eso cuando Él venga por segunda vez en gloria, no vamos a necesitar espejuelos. Nos va a recobrar la vista como se la recobró
después llamado al discípulo Pablo. Él podía ver, ¿verdad que Pablo podía ver? Pero estaba ciego. Podía ver, pero estaba ciego. Porque Jesús lo tuvo que tumbar de un caballo, tuvo que ver el resplandor de su gloria y se quedó ciego. Pero no se quedó ciego para quedarse ciego, sino se quedó ciego porque él mismo lo expresa para recobrar la vista y para poder ver a Jesús como tenía que verlo. Ahora, mira lo que dice la historia y mire lo hermoso de esta historia. Fue entonces, se lavó y regresó y le dijo: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? ¿Y qué dijo? No sé. Pero reconoció a Jesús, pero creyó en él. Amén. No lo vio, pero creyó. Mensajes selectos. Hubo almas concienzudas que fueron engañadas por la fingida piedad de estos fanáticos. Y esto está hablando de una historia y un problema que hubo. Satanás había obrado hartamente para conseguir que esas personas engañadas aceptasen el sábado. Miren bien la historia. Porque mediante su influencia ejercida, mientras pretendían creer una parte de la verdad, él podía abrumar a la gente con muchos errores. También podía utilizarlos con ventaja para disgustar a los no creyentes, quienes se indicaban como adventistas a esas personas inconsecuentes e irrazonables. Esta clase de gente impuso a los creyentes pruebas y cruces de manufactura humana, las cuales Cristo no les había pedido que llevaran. Miren lo que sigue diciendo la historia. ¿Pretendían sanar a qué? Esto pasó. ¿Y hacer qué? Tenían un poder como y fascinador, hipnótico. Y sin embargo eran despóticos, dictatoriales, crueles, opresivos. Ahora, aquí entendemos la parte que el Espíritu de Dios te da gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. Ahí entendemos que el milagro viene de una forma, pero cuando miro el ejemplo, no veo el testimonio. El Señor nos utilizó como instrumento para reprobar a esos fanáticos y para abrir los ojos de su pueblo fiel a fin de que viese el verdadero carácter de su obra. El gozo y la paz inundaron ¿qué? Los corazones de los que rompieron con este engaño satánico y glorificaron a Dios al ver su infalible sabiduría manifestada al poder ante ellos la luz de la verdad y al contrastar sus frutos preciosos con las herejías y los engaños de Satanás. La verdad brilló en contraste con estos engaños, como oro puro en medio de la escoria. ¿Usted entiende cuál es el problema? Satanás le dijo hasta que guardaran el sábado. ¿Qué le va a decir Satanás al mundo? Que guarden el sábado. Y van a guardar un sábado y van a guardar el otro después. No se preocupe que eso está pasando ya. Va a haber una guerra entre dos sábados. Y eso es lo que está pasando. El falso y el verdadero. Así que el enemigo le enseñó milagros y le dijo: este es el poder de Dios. Pero esas personas eran despóticas. Era un grave error o un ejemplo que no tiene el Espíritu de verdad, ni el Espíritu de Dios. Ahora, miramos tres características. Tres características de un grupo cristiano que se enfocan en esas tres características.
Miremos bien. Dice Mateo capítulo 7. Y yo no quiero que mire la pantalla, yo quiero que mire su Biblia. Mire su Biblia, marque su Biblia, porque hemos leído esto muchas veces. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿se la saben de memoria? ¿Y qué sigue diciendo? Digan. Entrará al reino de los cielos, sino que esa es la parte que más ignoramos de ese versículo. ¿Sí o no? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, y decimos, wow, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Padre que está en el cielo. Ese es la enseñanza verdadera. Amén. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el enfoque que deberíamos tener para que los próximos engaños que vienen en los próximos versículos no nos cojan. Porque ¿sabe qué? Cuando Satanás venga a hacer milagros, Jesús dijo, si ven allá, no miren. Dijo, no miren, Y en la porque televisión. aún mira, televisión, hermana, teléfono. Ajá. Porque usted puede decir, yo no veo televisión, pero usted mira el teléfono, ¿sí o no? Y eso no es un televisor chiquito o pequeño. Y todo te llega ahí, pero Satanás te lo dio en la mano. Así que si tenemos la herramienta, usémosla bien, para la gloria de Dios. amén. Mire lo que sigue diciendo. Y esto es lo que para los pelos, hermano. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? ¿Qué día? El día de su venida. Tenemos que identificar esas cosas. Muchos me dirán en aquel día, pero antes de eso dijo Jesús, no importa que tú me digas Señor a mí, vamos a ver cuáles son tus características. Vamos a ver a quién tú te pareces, porque yo te he dicho que tienes que parecerte a mi Padre Celestial. Ahora dice, mira lo que contestan, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, número uno. ¿Ven en la característica? El pueblo de Dios tiene profecía, Sí, tiene profeta, sí. y ahora tiene profetas nuevos. No falso. Amén. Gracias. Porque solo tenemos uno. Mira este pueblo, mira el don profético como una evidencia. Y nosotros miramos el don profético como una evidencia. Pero es marcada la misma evidencia de los otros profetas y de la palabra de Dios. Ahora, aquí está hablando de profecía, que ¿sabe qué? Que no llevaban el sello de aprobación ni los principios del profeta o del mensaje. Y por eso, mira, no profetizamos en tu nombre. Eso fue lo primero que hicieron. Y en tu nombre echamos ¿qué? Número 2. Pueden echar fuera demonios. ¿Se dieron cuenta? Puede que la verdad no esté en la iglesia, pero en el nombre de Jesús salen los demonios. Y número 3. Y en tu nombre no hicimos ¿cuántos milagros? Ahora que usted entiende eso. Y debemos tomar esto con mucho cuidado. Y entonces les declararé nunca ¿qué? Entonces, si Jesús le dijo eso a esas personas que describían la obra que ellos habían hecho en la tierra como cristianos, porque le dijeron, en tu nombre hicimos estas cosas, quiere decir que era falsa profecía, que era falsos milagros y falsa manera de sacar demonios de la gente. Era espiritismo. El demonio entraba porque ellos mismos lo metían ahí y después el demonio se iba. Hermano, cuando Jesús venga, yo quiero escuchar, hijos míos amados, benditos de mi Padre. Amén. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Pero las palabras que se le expresan a este pueblito cristiano son horribles. Hermano, esto representa
Cuando miramos que dice, muchos me dirán en aquel día, sabemos que es la segunda venida de Jesús. Muchos van a decir, pero yo era el líder de X o Y. Yo hice, yo moví, yo pagué, yo... ¿Y de qué importó eso? El poder del Espíritu Santo está ahora mismo en la iglesia. El poder del Espíritu Santo se manifiesta de una forma que la hemos ignorado. Porque hemos enfocado nuestra vista primeramente a las cosas que parecen maravillosas. Pero la enseñanza de Jesús, cuando Jesús muere, los discípulos se quedaron así. Vamos a escondernos, que tenemos miedo. Pero esto le dice al remanente de Dios que puede hacerle frente siempre y cuando tengan el Espíritu de verdad, siempre y cuando tengan la verdad en sus corazones, siempre y cuando estén santificados, siempre y cuando tengan los dones del Espíritu, siempre y cuando estén escuchando la voz del verdadero Jesús. Escúcheme bien, del verdadero Jesús. Porque este pueblo estaba diciendo el nombre de un Jesús, pero no era el nuestro. Se ha proclamado Jesús mucho, pero el Evangelio no se parece a Jesús. ¿Sí o no? Entonces Jesús va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca te escuché, porque aunque tú llamabas a un Jesús, hay muchos por ahí que se llaman Jesús. Aunque tú llamabas a un Jesús, pero es que tus obras o los frutos no iban concorde al Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que orar mucho. Queremos ser parte del pueblo de Dios final. Queremos ser parte de aquellos que se levanten para cuando vengan los milagros y se le aparezca a la gente fallecida, a la gente, a los familiares y sus familiares, usted pueda saber lo que tiene que hacer. Porque déjeme decirle, decirlo es una cosa, pero vivirlo es otra cosa. Cuando se presente ante mí, mi abuelita, sí, ahí yo le voy a decir a usted que Dios me ayude y que Dios me prepare para ese momento, porque es sumamente difícil. Los sentimientos que hemos cultivado, no tan solo a nuestros familiares, sino a nuestros amigos, aquellos que hemos entendido, conocido, que han fallecido, se nos van a aparecer. Ahora tenemos que estar listos para responderle como respondió Jesús. Por eso Jesús hizo un milagro de panes y peces, pero después le demostró a Satanás y le dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre. La gente llenó su necesidad aquí, pero aquí y aquí, eso fue lo más que aprovecharon. Porque ellos comieron en ese momento, pero horas después tenían hambre otra vez. Pero cuando comieron de la palabra de Dios, cuando comieron de las palabras de Cristo, cuando entendieron que Cristo siempre quería estar con ellos, entonces, hermanos queridos, no querían dejarlo. Y por eso tuvieron que montarse en una barca. Porque la gente lo seguía y lo seguía. Estar con Jesús es más adictivo que cualquier otra droga. Amén. Y debería serlo para nuestras vidas. Así que con este pensamiento los dejo. El Espíritu de Dios se está manifestando hoy en tu vida. Amén. Y si tienes pruebas, es porque el Espíritu de Dios quiere llenar y sacar las cosas que todavía faltan en tu vida. Amén. Quiere restaurar, quiere santificar y quiere que usted viva en el santuario celestial, en el lugar santísimo donde Jesús está ministrando en este día. Lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos y tener fe. Amén. Y creerlo. Y vivirlo. Y Dios le dijo al pueblo
y a Moisés: anda, no esperes que separe los mares por ti, camina. Tenemos que caminar porque queda poco tiempo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, Padre Celestial, porque hemos tenido innumerables bendiciones, Señor. Hemos tenido tantas bendiciones, pero el problema es que estamos ciegos. Queremos ver la bendición de que me deje un carro nuevo, pero no vemos la bendición que has preservado mis ropas y mi vida. Queremos ver, Señor, que me compres una casa, pero quizás usted me compró los bloques y me dio el martillo. Padre Celestial, ayúdanos a ser como Noé, que Noé creyó en ti y buscó su madera, buscó su martillo y construyó un arca. Y todo lo hizo por fe. Y cuando él entró al arca, Señor, no llovía y no llovía. Pero él estaba convencido de que iba a llover, porque usted lo había prometido. Que podamos confiar en sus promesas, que podamos confiar que el poder del Espíritu Santo que usted le ha dado a la iglesia y que le va a duplicar a la iglesia es el poder de la transformación, es el poder de la santificación, es el poder de yo dejar de ser yo para ser Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a aceptar este bendito poder, porque para algunos no parece poder porque no puedo verlo con la vista, pero nosotros que entendemos las Escrituras que hemos leído, Señor, lo vemos con el corazón, lo vemos con nuestra mente. Así que gracias, Padre Celestial, porque vemos los eventos finales ante nuestros ojos y quizás decimos: no voy a llegar, pero Cristo te dice: sí vas a llegar, porque yo he llegado primero, porque yo te estoy esperando en la meta, porque yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para que puedas llegar a mis brazos. Yo te perdoné, yo te amé, yo te di todo lo que necesitabas. Ahora camina y encuéntrate conmigo. Esas son las palabras del Maestro. Gracias, Señor, porque has estado a través de tu Santo Espíritu toda nuestra vida. Y por esa razón hoy estoy aquí. Por esa razón hoy entiendo el mensaje que me has dado. Para muchos aburrido, pero es poder de Dios para vida eterna. Amén. Gracias, Señor, porque literalmente a este pequeño siervo le has preservado la vida y ahora yo puedo entender por qué. Señor, pusieron un machete en mi garganta y usted me salvó la vida. Amén. Por esa razón quería traerme a este encuentro con usted, para que hoy y todos los días que me restan en este mundo pudiera darle la gloria y la honra por lo que hizo por mí. Amén. Gracias, Señor. Te damos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.